Hola, ¿qué tal a todas las personas que nos observan? Mi nombre es Manuel Miranda Zúñiga y hoy en este video que les traemos para ustedes vamos a hablar sobre la suma de vectores por el método del polígono. Este es un método gráfico, al igual que el método del paralelogramo. A veces, en ocasiones, se le conoce como método del triángulo cuando suma dos vectores, puesto que la figura resultante es un triángulo. Sin embargo, cuando suma más de dos vectores, vamos a tener como figura resultante un polígono, como se muestra en las figuras de abajo. Es un método que tiene la peculiaridad, a diferencia del paralelogramo, de que puede sumar más de dos vectores de manera directa. Este método aprovecha la propiedad de posición de los vectores. La propiedad de posición nos dice que un vector no altera su magnitud si cambia de lugar, siempre y cuando conserve su dirección y su sentido, es decir, su ángulo de inclinación y que la punta de la flecha apunte hacia el mismo sentido. Es decir, que la magnitud actúe en el mismo sentido. Y aquí tenemos un ejemplo en donde utilizamos el método del polígono para sumar estos cuatro vectores libres y los acomodamos de esta manera. La esencia de este método es que nosotros podamos acomodar los vectores de acuerdo con la propiedad de posición uno tras de otro y al final, desde el punto inicial hasta el punto final, se encontrará el vector resultante. Como observamos, el acomodo de los vectores es indistinto, puesto que al final voy a obtener el mismo resultado tal cual se observa aquí en la flecha verde, que podemos ver que tiene el mismo tamaño, la misma dirección y el mismo sentido. Procederemos entonces a explicar en qué consiste el procedimiento para poder realizar los gráficos que nos ayudarán a poder resolver problemas con este método. El primero de ellos es establecer un marco de referencia con los ejes coordenados. ¿Qué son los ejes coordenados? Lo que nosotros conocemos como plano cartesiano o los ejes X y Y. Después vamos a trazar el primer vector, partiendo del origen, recordando que todos los vectores del sistema deben encontrarse en una misma escala. Todos, sin excepción, todos los vectores del sistema deben tener la misma escala. Después de que ya he dibujado el primer vector a la escala correspondiente, vamos a repetir el mismo procedimiento para la construcción del segundo vector, pero el origen de este segundo vector será el final del primer vector representado. Y después de representar el segundo, si es el método del triángulo y solo estamos sumando dos, voy a trazar mi resultante. De lo contrario, seguimos construyendo el tercer vector desde el final del segundo vector, y si hay más vectores del procedimiento se repite de la misma manera. Vamos a trazar la representación del vector resultante desde el origen del primer vector hasta el final del último vector representado. Si nosotros medimos la magnitud de ese vector, entonces podemos con nuestra escala poder saber cuál es la magnitud del vector resultante real de este sistema de vectores. El ángulo lo vamos a determinar midiendo con el transportador desde el eje X positivo en contra de las manecillas del reloj hasta donde se encuentra el vector resultante para la representación geométrica de un ángulo. Es decir, recordando que los ángulos geométricos se miden desde el eje X positivo en contra de las manecillas del reloj para poder tener un ángulo geométrico. Mientras que si es con la representación de puntos cardinales, recordemos que hacia Y positiva se va a encontrar el norte, hacia Y negativa se va a encontrar el sur, hacia X negativa se va a encontrar el oeste
y hacia X positiva se va a encontrar el este. Y yo tengo que identificar la región en la cual se encuentra el vector resultante. Y partiendo desde el este o en su defecto desde el oeste, voy a medir hacia el norte o hacia el sur. Vamos a proceder ahora con un ejemplo. Vamos a ejemplificar, vamos a poner en práctica este procedimiento y vamos a ejemplificar. Menciona el siguiente: 3 personas se encuentran pescando en un río. Sus sogas se enredan, las 3. En este momento los 3 jalan con una fuerza distinta, como se menciona aquí en la figura. Aquí tenemos a 3 personas y ahorita vamos a hablar de las magnitudes con las cuales se encuentran jalando y las direcciones en las que se encuentran. Nos pide encontrar la fuerza resultante. Lo primero que tenemos que hacer es establecer nuestro marco de referencia. Para establecer nuestro marco de referencia, nosotros tenemos que trazar los ejes coordenados. Y vamos a trazarlo, por favor, o vamos a hacerlo con la punta bien fina de nuestro lápiz. Recordemos que hay que sacarle punta a nuestro lápiz perfectamente. Esto ustedes lo pueden hacer mejor en una hoja milimétrica. Recordando que arriba tenemos el norte, abajo tenemos el sur, al lado derecho tenemos el este y hacia el lado izquierdo tenemos el oeste. O si lo representamos con ángulos geométricos, a la izquierda tenemos 0 grados y empezamos a contar por cada escuadra, que son 90 grados, en contra de las manecillas del reloj. Aquí arriba son 90. Si sumamos 90, tenemos aquí de este lado 180. Si sumamos otros 90, tenemos aquí abajo 270. Y por último, el 0, cuando da una vuelta completa, ya tenemos los 360 grados. Esa es la representación geométrica de los ángulos positivos. Ahora vamos a definir esto. Yo puedo ponerle a este pescador 1, a este pescador 2 y a este pescador 3. Esto lo hice según mi propio criterio. Usted puede tener el criterio que usted quiera para enumerarlos, siempre y cuando siga los procedimientos, usted va a llegar al mismo resultado. Vamos a establecer la escala, que es el siguiente paso. El siguiente paso es establecer una escala. Voy a poner aquí escala. En esta escala, yo veo 2 cifras significativas en las magnitudes de las fuerzas de los 3 personajes. Entonces, para la persona 1, voy a observar que son 60, para la persona 2, 45 y para la persona 3, 40. Por lo tanto, yo considero establecer que 1 centímetro de longitud va a ser igual a 10 libras. Libras es una unidad de medida para la fuerza en el sistema inglés. Después de ello, voy a establecer los valores de los vectores. Tengo el vector 1, que representa a la fuerza que establece la persona número 1. Y ese vector 1 es de 60 libras. ¿Sí? Si yo multiplico por regla de 3, sería 60 por 1 entre 10, puesto que el 60, como tiene libras, va abajo del 10. 60 por 1 me da 60, entre 10 me da 6 centímetros. ¿En qué dirección está? Voy a tomar la misma dirección que se encuentran aquí y este se encuentra completamente a la derecha. Por lo tanto, geométricamente voy a poner que está a 0 grados. Después voy a continuar con el vector número 2. Este vector número 2 es la persona que yo elegí, que se encuentra acá. Tiene 45 libras de fuerza o está jalando con 45 libras de fuerza, que van a equivaler a 45 por 1 entre 10, y esto equivale a 4.5
centímetros. ¿Qué dirección? Partiendo desde el eje X positivo, equivale a 120. 120 grados. Por último, vamos a tener al vector número 3, que va a representar a la persona 3 que está jalando con una fuerza de 40 libras. 40 libras, que en mi vector dibujado va a representar 40 por 1 entre 10. Y esto me da 4 centímetros. Para establecer su ángulo geométrico, tengo que medir desde el eje X positivo hasta donde se encuentra el vector, que serían 120 más 105, serían 225 grados. Esta es otra forma diferente de representar los ángulos a la que vimos en el video anterior donde lo hacíamos con puntos cardinales. Una vez que yo ya tengo definida mi escala y cuánto van a medir mis vectores, voy a proceder a dibujarlos. Voy a utilizar un color distinto para que se puedan observar y voy a utilizar la pluma más fina que yo pueda utilizar. ¿Sí? Aquí yo veo que el primer vector, que va a medir 6 centímetros, me estorban estas letras que son mis indicaciones. Voy a borrarlas. ¿Sí? Y voy a ubicarme en el origen del plano cartesiano que yo tracé. ¿Sí? Ahí está el origen. Me ubico en el origen. Y entonces voy a tomar mi pluma. Voy a utilizar un color diferente al de mis ejes. Ahí está. Y voy a trazar una línea de 6 centímetros. Hasta aquí. Recordando que los vectores llevan flecha, entonces desde aquí hasta atrás, para no agregar valor a la magnitud de la flecha o a la longitud de la flecha, establezco mi flecha y ya tengo este primer vector que se encuentra a 0 grados. Si nosotros decidimos empezar con otro vector, es completamente válido. Ahora voy a colocar mi transportador en la punta de la flecha del otro vector, asegurándome que la línea del 180 o del 0 quede exactamente en la línea, al igual que el otro lado, ¿verdad? Ahí está. Estaba. Muy bien. Entonces, voy a comenzar a trazar este vector de aquí. El segundo. Dice que está a 120, contándolo desde el eje X positivo. Eje X positivo, que es el mismo que está acá en mi representación. Cuento 120 grados y veo que se encuentra aquí. Voy a trazar. Y ahí está la dirección del vector. Una vez que yo tengo la dirección del vector, ubico mi regla y entonces voy a ir hasta donde yo he marcado mi punto. Desde la punta del vector. Y voy a trazar un vector que mida 4.5 centímetros. Otra vez con mi lápiz, con la punta bien finita, voy a marcar 4.5 centímetros. Y voy a efectuar mi flecha hacia atrás. Esto es muy importante porque luego quieren agregarle la flecha, trazan el vector y ya mide los 2 centímetros, pero hacen esto, ¿no? Y esto altera la magnitud del vector. Esto estaría completamente equivocado, porque alteraría las dimensiones de mi gráfico. Una vez que ya construí mi segundo vector, voy a proceder a construir el tercer vector. Para ello, voy a ubicarme desde esta punta de la flecha, desde aquí, y desde aquí voy a trazar, ¿sí? Obviamente su hoja va a ser cuadriculada, para ustedes va a ser fácil ubicar perfectamente su transportador. Utilizaremos el transportador, nos colocaremos aquí, pero nuestro transportador tiene un problema, ¿sí? Solo mide hasta 180 grados. ¿Cómo le voy a hacer para medir 225? Yo puedo decirte que te compres uno de estos, ¿sí? Es una opción, la opción más fácil, ¿verdad?
Pero como ahorita estamos en contingencia, no podemos salir, entonces vamos a hacer lo siguiente. Si tienes uno de estos, adelante, mides desde aquí, 180, 200, 225, por aquí. Pero si no lo tienes, entonces si tienes uno de estos, lo que yo ya sé es que de aquí hasta acá son 180. Por lo tanto, voy a girar mi transportador y lo voy a colocar de manera inversa. ¿Sí? De aquí a aquí, esta línea que yo recorrí ya fueron 180. Esto que de aquí ya son 180. A partir de aquí yo empiezo a contar. De 180 para llegar a 225 son 45. Yo pudiera marcar aquí directamente el 45 o puedo irme contando, no pasa nada. Voy de 180 a 190, más 10, 200, más 10, 210, más 10, 220, más 5, 225. Y ahí está la dirección que yo busco. Una vez que yo ya marqué mi dirección, entonces voy a usar la regla. Antes que nada voy a borrar esas líneas que tengo ahí. Solo eran para representar. Y ahora sí voy a utilizar mi regla para crear el último vector. Desde la punta de la flecha hasta donde está. ¿Sí? Muy bien, 220. Ahí está. Y este vector va a medir 4 centímetros. Comienzo a trazarlo. 1, 2, 3 y 4. Lo que puedo observar ahí es que casi trazo la flechita hacia atrás porque es un vector y observo que casi llego al mismo punto donde regreso. Quiere decir que las fuerzas están casi equilibradas, están ahí al parejo, pero hay alguien con cierta tendencia a mover el punto de unión o la unión de las tres tiras hacia su favor. ¿Sí? Y vamos a ver hacia dónde. Voy a trazar ahora mi vector resultante desde el origen hasta donde terminé de efectuar mis trazos. ¿Sí? Voy a usar otro color distinto y voy a observar que son 1.6 centímetros. ¿Sí? 1.6 centímetros. Si yo voy a usar otro color para alargar esto, porque como es muy pequeño el vector, no me va a dar mi transportador para poder medir ese ángulo. Lo voy a trazar nada más con fines de trazo. Ahí está la línea verde, con el fin de poder con mi transportador, que va a ser mucho más grande, identificar qué ángulo tiene esto. ¿Sí? Entonces, mido y mide 1.5 centímetros. Es lo que mide. 1.5 centímetros. Esto ya va a depender de su visión, que obviamente son más jóvenes que yo, muchos de ustedes, y van a ver mejor las líneas de su juego de geometría, en este caso de su regla. ¿Sí? Este ya se trazó. Tengo una línea de 1.5 centímetros. Ahora ese 1.5 centímetros lo voy a convertir con mi escala a cuántas libras representa. Multiplico 1.5 por 10 y luego lo divido entre 1 y voy a tener entonces que mi vector resultante, en este caso mi fuerza resultante, va a ser igual a 15 libras. Pero ¿qué dirección va a tener, van a tener esas 15 libras? ¿Sí? Porque no está completamente hacia él. Se va a empezar a mover, pero hacia otro lado. Vamos a ver. Vamos a usar nuestro transportador.
nos vamos a ubicar exactamente en el cruce de nuestros ejes coordenados. Y por eso alargamos la línea verde. ¿Vimos? 10, 20, 30, 40, casi llegando a 50, entre 48 y 49. Vamos a decir que son 49, ¿sí? 49 grados. Como estoy midiendo también del este hacia el norte, también pueden ser 49 grados noreste, porque se encuentra en la región noreste, ¿sí? Pero ahorita como estamos trabajando con ángulos geométricos, simplemente vamos a hacerlo así, de esa manera. Entonces ponemos que mi resultado es 15 libras, 49 grados. Y así es como expresamos el resultado de mi vector resultante. Cualquier cosa pueden dejarme sus comentarios. Acuérdense siempre de ponerle la flechita aquí arriba. Yo no se la pude poner en la Tesla, pero ustedes a mano se la deben de poner porque estamos indicando que la fuerza resultante es un vector y así se representan los vectores. Ha sido todo por hoy. Este ha sido el método del polígono para suma de vectores. Los deja con ustedes Manuel Miranda. Regalen un like si gustan. Allá abajo en los comentarios también puedo leerles, escucharles y poder corresponder con sus dudas. Hasta la próxima.